que todo felicitarte por la victoria y hablar y preguntarte un poquito cómo lo están tratando a ustedes a Allen Obando, o sea, cuál es el funcionamiento para irlo poniendo minutos a minutos en los partidos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mira, el caso de Allen, la realidad es que ha tenido unas cuantas molestias y pequeñas lesiones que no le han permitido tener regularidad en los entrenamientos y bueno, en muchos casos en- lo hemos llevado alguna que otra vez al banco de suplente, pero no estaba en condiciones físicas de poder jugar. De hecho, no vino a estos dos partidos porque ha tenido una molestia. La realidad es que, bueno, sabemos que él estuvo un tiempo largo el año pasado sin jugar por determinadas cosas, por determinadas lesiones, y lo que tratamos es de, sobre todo, empezar a corregirle algunos desequilibrios musculares que tiene para que pueda estar fuerte y no recaiga en este tipo, sistemáticamente en este tipo de lesiones, porque al final es un chico muy joven y si te lesionás muy seguido no llegás a tener nunca una regularidad. On the left second row. George Milkshake FC. Una pregunta. Usted ha jugado con Leo, ahora es el entrenador de Leo. ¿Es una sorpresa cuando usted ve usted sigue a otro estadio y le dan una recepción como le dan acá por todo lado, en casa, afuera de casa? ¿Es una sorpresa para usted? No, no, claramente no es sorpresa porque me ha tocado convivir con él eh, durante 8 años en el Barcelona, durante más de 15 en la selección como compañero y siempre, sobre todo a lugares donde él no ha ido con continuidad, la gente se vuelve loca. La realidad es que no solamente en estadios, me ha tocado convivir con él en aeropuertos, en hoteles y bueno, genera todo esto. Creo que la admiración es total, pero no creo que sea solamente por la clase de futbolista que es, sino también creo que es un ejemplo de deportista y trasciende lo que es nuestro deporte, ¿no? Trasciende el fútbol. Al final, creo que cualquier persona fanática del deporte, no del fútbol, del deporte, siente admiración por este tipo de deportistas, ya sea Leo Messi, Michael Jordan en su momento, eh, Rafa Nadal, gente que ha trascendido el deporte y bueno, la realidad es que somos muy privilegiados los que tenemos la oportunidad de estar cerca y vivir esto también de cerca. On the left here. ¿Cómo estás, Javier? Kevin Ariel te saluda, Periodismo Independiente. ¿Cómo planeaste el partido inicialmente y tuviste que hacer algún reajuste, a pesar de que se fueron al entretiempo ya ganando? Pero, ¿cuál fue el reajuste que hiciste para mantener la intensidad y no permitir que el partido se les venga cuesta arriba otra No, vez? el reajuste lo hicimos antes del partido. Nosotros habíamos preparado el partido pensando que Red Bull iba a jugar 4-2-3-1, como juega normalmente. Eh, y cuando vimos la alineación, vimos que iban a hacer una línea de tres, iban a terminar jugando una especie de 5-3-2 o 5-2-1-2, un poco parecido a lo que nos jugó el otro día Cincinnati, porque también vimos que contra New England terminó jugando de esa manera y le dio resultados. Entonces, lo que hicimos es tratar sobre todo de reajustar en la línea defensiva, de ajustar la presión, tratar de- de hacer ese 3 contra 3 con los centrales y tapar sobre todo con Luis al volante central. Es decir, lo que hacíamos era que Leo vaya con el central del medio y los otros dos centrales eran para Telasco y Allende y defendíamos en una especie de 4-2-3-1. Y bueno, más allá de los primeros minutos que nos costó porque nos presionaron y la realidad que lo hicieron de buena manera, creo que hasta un par de minutos antes del gol, de recibir el gol, habíamos ya encontrado los espacios que queríamos encontrar. Y bueno, después, claramente, después del empate, el equipo se soltó. La realidad es que
estuvimos muy finos con la pelota, que el otro día nos costó con Cincinnati y bueno, y pudimos hacer un gran partido. Here on the right, first row. Javier, muy buenas noches, gracias por esta oportunidad de dialogar contigo. Después del Mundial de Clubes, soy Mauricio Sabatini para Estudio 42 Streaming. Después del Mundial de Clubes, creo que una experiencia muy buena para el Inter de Miami, también en lo personal, y con un gran rendimiento. Se les viene una maratónica jornadas de partidos, creo de muchos encuentros, de todos los que no pudieron jugar durante el Mundial de Clubes. Físicamente, ¿cómo se encuentra el plantel? Ha demostrado tener respuesta ante las adversidades, como en el día de hoy, pero ¿cómo está el plantel para esta última etapa pensando en lo que se viene, que es la liga y también los otros torneos que tienen que afrontar? Sí, mira, bueno, la realidad que veníamos, sobre todo en estas 2 semanas, que teníamos que jugar 5 partidos, de los cuales 4 los jugábamos fuera de casa. Era una etapa compleja para nosotros, sobre todo por el viaje, por los viajes que tenés y bueno, y el poco descanso que hay entre partido y partido. De hecho, claramente el partido contra Cincinnati fue un poco el reflejo del cansancio que mostró el equipo, más allá de que obviamente Cincinnati no superó. Eh, Nada, ahora la realidad es que viene una semana larga, es una semana que vamos a aprovechar sobre todo para obviamente que la gente que está más cansada descanse y bueno, y también con la expectativa de poder recuperar ciertos jugadores que vienen de una lesión y bueno, y ya poder empezar a sumarlos. Por suerte en estos últimos 2 partidos, el caso de Gonzalo Luján, el caso de Yannick Bray, ya se fueron sumando minutos. Y bueno, la idea es esa, porque es verdad, como decís, más allá de lo que es la MLS, ahora también en agosto se viene la League Cup. Y bueno, queremos ser competitivos en todas las competencias. No hay nada oficial y bueno, lo que digo siempre, ¿no? Obviamente que me encanta hablar de buenos jugadores, pero por respeto no solamente al club al que pertenecen este tipo de jugadores, sino también a mi plantel, que son los que trabajamos día a día, prefiero no opinar. We'll go to the third. Hi, Coach Caleb Pierre for AD Tempo. I have two questions for you. The first one, there's only one clean sheet in the last 19 games. As a manager, what your concerns about that? And I wanted to ask you too about Fafa Pico. What do you think about him on the team? And he doesn't play that much. There is a reason for that. Yes, I'm worried about that. It's, you are right that we need to improve. We need to be better and in defense. I think the team is defending well, but sometimes we are conceding goals, too many in set pieces. We need to improve a lot in set pieces. But at the end, as a team, we don't concede too many chances. This is something good for us, but we know that if you want to be competitive, not just in MLS, in all the tournaments, you need to be very, very good in defense. And if you don't concede, if you don't concede goals, you take advantage. About Fafa, is a player that we need to maybe sometimes I want to give him more minutes. At the moment, I couldn't find the moment to give the minutes maybe that he deserved. But he's working well. He's a player that when you send him to on the pitch, he's trying to do well and something he give us something different, you know. He has pace, is good 1v1,
and also has a lot of goals. So maybe from now to the end, he will deserve a little bit more minutes. Last question there in the middle. Coach Mohammed Hassan with the Exchange FC. So you spoke a little bit about the result of Cincinnati was because the team was tired from all the competitions a little No, bit. no. I told Cincinnati was better than us. Yeah, of One course. of the reasons could be that we were tired, but they were much better than us. So do you think the squad depth is good for the upcoming competitions and the rest of the MLS? We don't know. I think if we can bring some players, it will be better for the team because we are going to be stronger and more competition into the squad is good also. But at the end, we are thinking about with the players that we have at the moment. I have the expectation to recover some players like Jan Frey and Noah Allen soon, and we will try to work with this player. If someone come, great for us. So we will see. Thank you. Okay, Concludes thank the you, press bye. conference.